a una profundidad de 36 metros, ahí voy a poner mis obturadores y hasta ahí voy a meter mi tubería. La tubería aquí en la parte de alta del tramo de prueba, pues debe de ser una tubería ranurada. Voy a poner un manómetro, este va a tener una HM o altura de manómetro, ¿sí? Un medidor del agua, ¿sí? Voy a poner manguera o tubería con válvulas. Cuando esto empieza a entrar, no nomás agua, sino aire, se expande la tubería o la manguera. Entonces la válvula me sirve para, ¿sí?, reducir esas expansiones. Y también se pone uno que le llaman los que hacen estas pruebas marrana, ¿no? Se pone un tanque de control de presiones, ¿sí? Este tanque parece de 30 litros, de esos que ponemos o poníamos en la casa, pero una vez que entra aire, este parece de 300, ¿no? Se pone bien gordito. Los mismos que hacen las pruebas le ponen una cola, le ponen ojos, y luego obviamente no está en la atmósfera, esto tiene unas patas, entonces sí le dan la apariencia de una marrana a esto los cuates, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es una válvula liberadora de presiones, ¿no? Una bomba con la cual voy a inyectar el agua, ¿sí?, a la presión que me indique el manómetro o la que indique el ingeniero, lo voy a controlar con esta. Y debo de ubicar, ¿no?, mi sondeo en coordenadas, ¿sí?, latitud, longitud y altura, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ubicado mi brocal, ¿sí? Y empieza la prueba la hacemos de 5, de 10 minutos, inyectando agua ascendente primero, la puedo hacer a 2, 4, 6, 8 y luego 8, 6, 4, 2, ¿sí? Y voy a inyectar una presión efectiva, ¿sí?, que va a ser igual a la presión manométrica, me lo indica este manómetro, más la presión debida a la columna de agua. Aquí el agua ejerce una presión en este punto, ¿no? Y esa presión es que, pues esta altura, ¿sí?, de aquí a la superficie más, ¿sí?, esta altura, la altura del manómetro. Entonces, bueno, pues aquí para sacar esa presión, aquí yo nomás tengo alturas geométricas, ¿sí? Tendría yo que sumar, ¿sí? Si no hay nivel freático, tendría yo que sumar del brocal hasta la parte alta del tramo de prueba, en este caso sería 36, ¿no? 36 metros, y si esto está a 2 metros, serían 38 metros. Lo divido entre 10 y ese va a ser igual a 3.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Y va a ser mi, ¿qué?, mi carga hidráulica o la presión debida a la columna de agua en la tubería. Y luego tengo que, de acuerdo a esta expresión, obtener las pérdidas por fricción del manómetro a la parte superior del tramo probado. Estas pérdidas por fricción, comentaba yo en clases anteriores, si la prueba la hago a menos de 50 metros, ¿sí?, pues entonces el valor de la pérdida por fricción es tan pequeño que pues, es despreciable, no va a cambiar mis datos, ¿no? Pero si la hago, ¿sí?, a mayor profundidad el tramo de prueba, a más de 50 o a 50, de 50 a 53, de 50 a 55, de 100 a 105, etcétera, pues entonces ahí sí ya tendré que obtener mis pérdidas por fricción. También si el gasto de absorción es mayor o igual a 60 litros por minuto por metro, entonces las pérdidas por fricción sí se consideran, pero si tengo profundidad menor o igual, menor de 50 metros, y si tengo un gasto menor de 60 litros por minuto por metro, pues entonces las pérdidas por fricción se desprecian, y entonces la presión efectiva sería nada más la presión manométrica más la presión debida a la columna de agua en la tubería, ¿ok? Ok, profe. Sí, profesor. Ok, cuando en mis gráficas gasto, presión, me salga que derivado de la gráfica
se establece que es un flujo llamado turbulento, entonces tengo que revisar mis obturadores, ¿no? Porque o tengo una fisura grandota para darme ese flujo turbulento en la parte gráfica, o bien uno o los dos obturadores se rompieron y entonces me están dando ese flujo turbulento, ¿no? En general, cuando se rompen, voy a ver que está saliendo agua por el brocal, ¿no? Pero hay ocasiones que estamos viendo la presión, el tiempo, no vemos el brocal y de repente, sí, me dio flujo turbulento. Uy, la madre, tengo que quitar los obturadores, revisarlos, están bien, los vuelvo a colocar, están mal, tendré que cambiarlos, ¿no? ¿Ok? Y volver a repetir la prueba. Nos dice una observación importante: cuando no exista manto freático o se encuentre bajo el tramo probado, H será del manómetro a la parte superior del tramo, ¿no? O sea, del manómetro a la parte superior del tramo. Esta va a ser H cuando no tenga nivel freático o lo tenga abajo del tramo de prueba, ¿ok? Sí. ¿Sí? Sí. Será la suma de la altura del manómetro más la profundidad. En este caso, si es 36 y esta altura es de 2 metros, pues será 38 entre 10, entonces ya tendré la presión debida a la columna de agua, la presión que ejerce el agua en este punto. No sé si me entendieron, pero ¿cómo saco la presión del agua en este punto? ¿Es igual a qué? Es igual a qué la presión del agua en ese punto. Hace rato dijimos esta, ¿no? ¿Es igual a qué? A la altura por la... A la altura por el peso específico del agua, ¿no? Sí. Pero yo tengo la altura, ¿sí o no? O sea, ¿cuál sería la altura? La desde el manómetro hasta la parte superficial. Decía yo, si hay 2 metros de altura del manómetro más 36 de prueba, pues H va a ser 38. Este valor lo conozco. Entonces, la presión, este será la presión entre el peso del agua. Entonces, divido entre 10 y considerando que el peso volumétrico del agua es igual a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, pues tengo eso, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Entonces, por eso este pH se hace igual a H, que sería desde aquí hasta acá, que serían 38, ¿no? Entre el peso volumétrico del agua, que lo consideramos 10 para establecer esta presión, ¿no? Sí. Que sería H entre peso volumétrico del agua, ¿no? Sí. Sí, daría de a 3.8, ¿no? 8. Ok, sería de 3.8 y eso 3.8 va a ser para toda la prueba ascendente y descendente, ¿no? Entonces la única que voy a ir variando va a ser la presión manométrica, ¿no? Y si aplico en 2, 2 más 3, 8, sería 5, 8 la primera. Y luego si aplico en 4, 4 más ¿qué? 3, 8, 7, 8, ¿no? Entonces va a ir incrementando de 2 en 2, 5, 8, 7, 8, 9, 8, 10, 8. ¿Ok? Sí, profe. Sí, maestro. Ahora pues. El tramo por ensayar puede quedar aislado por medio de un obturador colocado en la parte superior y en el fondo de la perforación, ¿no? Es decir, en nuestro esquema quedaría en el fondo del sondeo, ¿no? Con un obturador simple, o con 2, ¿no? Uno de cada lado, ¿ok? Y el tramo que estamos probando es este tramo. Ahí está la tubería ranurada, ¿ok? Y si requerimos en este tramo, entonces voy a necesitar poner que uno en la parte baja y otro en la parte alta. Voy a requerir, pues, meter aquí 4 empaques o obturadores, ¿ok? En este, un obturador simple y acá un obturador doble. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Sí, vean que el otro dijimos de qué, de 36, ¿no? A 39, algo así, ¿no?
36 más Sí, de 36 a 39, ¿no? Si esto está en 39, de 36 a 39 está bien con 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo necesito probarlo de 30 a 33? ¿Sí? De 30 a 33. Entonces, si yo no pongo obturadores acá, el agua se me va a ir al fondo del pozo. ¿Están de acuerdo? sí, Entonces necesitamos Sí, pues sí. que la ranurada sea aquí para que de aquí no pase, ¿no? Que el agua entre en este tramo que quiero probar. Entonces necesitaré que obturador doble, ¿no? Ujú. ¿Sí? Por lógica, Sí. ¿no? ¿Qué pasa si yo no pongo estos dos? Y entonces pues estaré probando desde aquí hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo. Sí, y ya no serían 3 o 4 o 5 metros, a lo mejor ya estamos hablando de 10 metros, ¿no? Y no, pues ya se pierde. El tramo máximo que definió Liu Yon fue de 5 metros, ¿no? De prueba. Ok. Para determinar la presión efectiva que se debe aplicar en cada tramo ensayado, se usa la fórmula siguiente. P igual a PM más pH menos PF, donde P es la carga correspondiente a la presión efectiva de la prueba. PM es la presión manométrica, pH es la presión debida a la columna, H si era la columna de agua en la tubería, ¿no? Y PF, pérdidas por fricción del manómetro a la parte superior del tramo probado. ¿Sí? Del manómetro al tramo superior, del manómetro al tramo superior del tramo probado. Aquí yo tengo que ver esas pérdidas por fricción. ¿Sí? En cada tramo se inicia la prueba inyectando agua limpia con incrementos de presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado hasta alcanzar la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ok? A partir de este valor, la presión se va reduciendo en decrementos de la misma magnitud. En cada incremento o decremento de presión se mide el gasto de agua ocurrido. La presión en todos los casos se mantiene el tiempo necesario para que el gasto registrado se estabilice, por lo general de 10 minutos. Al terminar la prueba de un tramo, se continúa con la perforación del siguiente y se realiza la prueba de penalidad en forma similar. Los resultados se reportan en gráficas presión, kilogramos centímetro cuadrado, gasto, litros, minutos, metros. Se puede obtener varios tipos de gráficos de acuerdo al comportamiento del terreno durante la prueba. El tramo por ensayar va a quedar aislado por medio de un obturador colocado en la parte superior y el fondo de la perforación, si es el caso, ¿no? Y entonces tenemos que las relaciones presión-absorción en el ensayo Luyón me pueden dar estos gráficos o otros más locochones, ¿no? Entonces, vamos a decir que los puntitos, digo, las bolitas es en ascendente y las taches es en descendente, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. vale. Entonces, bueno, Sí, yo el caudal o la absorción la voy junto con la presión de 2, 4, 6, 8, 10 y voy pasando mis valores, ¿no? Me quedan así y bueno, si yo puedo ajustar una línea recta a estos valores, digo, en ascendente es recto, en descendente es recto y por lo tanto el flujo es laminar. Aquí quiero acotar, ¿no? Porque estamos inyectando presión, ¿no? Pero por cuestiones de nombrar algún régimen o flujo de agua cuando me da este gráfico, pues fue el laminar, aunque el régimen no es laminar porque pues le estoy inyectando a presión. ¿Ok? Sí, profe. Sí debo de estar consciente que estoy consciente que no es laminar, pero bueno, por cuestiones gráficas y por darle un nombre, pues alguien le dio ese nombre, ¿no? Un régimen o un flujo laminar que se establece cuando en ascendente y descendente los valores se ajustan a una línea recta, ¿no? ¿Ok? Cuando no es una línea recta, sino miren, ¿sí? Se ajusta a una curva, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Y fíjense
que pues casi no agarran los puntos o las cruces, ¿no? Es decir, tratan de meter ahí una línea, una curva que esté más próxima a la mayor cantidad de datos. Ok, cuando es en ascendente curvo y en descendente curvo, pues entonces tengo un régimen turbulento. Y aquí probablemente una fisura de dimensiones considerables que se abre o se cierra según la magnitud de la presión. Pero también, ¿qué dije cuando tenemos este régimen turbulento? También puede ser una falla del obturador, entonces tengo que revisar esos obturadores, esos empaques, ¿ok? No dar por hecho que esto se me está generando en mi fondo o en mi tramo de prueba. Yo cuando me da régimen turbulento tengo que sospechar que puede ser que el obturador, la parte plástica, pues se rompió y entonces pues por eso me da estas condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues si se rompió lo cambio y tendré que repetir la prueba, ¿ok? Bien, cuando en ascendente es como una curva, ¿verdad? Y en descendente es como una recta, pues entonces se ha producido colmatación a elevadas presiones. Es decir, se cerraron las fisuras por la presión a la cual inyecté. Ok, cuando en ascendente es curvo, ¿sí? Pero fíjense, aquí es curvo, pero en la parte de arriba, cuando es curva o un quebrado en la parte de abajo y recto en la parte de arriba, pues entonces se abrió las fisuras a elevadas presiones o bien hubo lavado de finos. ¿Ok? Bueno, hay una gráfica que en ascendente puede ser así y en descendente puede ser así, o en ascendente puede ser así y en descendente puede ser así, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de que en ascendente abrimos fisuras y en descendente sellamos fisuras, ¿no? Apertura y cierre de fisuras, ¿ok? Entonces el gráfico me va a dar que el régimen, ¿no? ¿Damos? Sí, profe. Estamos. Ok, los resultados de la prueba tipo Lyon se presentan en función de las profundidades en unidad Lyon o en admisión en litros por metro por minuto en función de la ensayada, ¿no? Entonces, bueno, este es un sondeo a 35 metros y las admisiones en unidad Lyon, ¿no? Tuvo hasta 4, luego acá bajó a 3, luego a 2,5, luego a 2, luego subió a 3,5, luego subió a 4, luego bajó a 2,5, luego bajó a 1, luego a 1, luego subió a 1,5, casi 2, luego más de 4, quizás 5, luego bajó a 4, luego bajó hasta 1, ¿no? Entonces, ok, aquí cuando tengo valores de 1 a 3, sí, pues ya vimos también que decimos que es impermeable el tramo, ¿no? De 3 a 11, que es poco permeable. Entonces, en este caso será impermeable en este tramo. No, ¿verdad? Aquí en el primer tramo hasta los 5 metros será que poco permeable. Y luego bajamos a 3. De 3 acá abajo, pues será de 5 metros hasta pues unos 12 metros. Será un tramo impermeable. Y después sube otra vez a 4, ya será un tramo poco permeable, sube a 4, baja a 3, entonces este tramo será poco permeable. Y luego bajamos a 1, será un tramo impermeable, luego de 25 metros, 27 metros, sube hasta más de 4, aquí ya será poco permeable. Y luego baja a 1, en este tramo ya será impermeable de los 32 a los 37 metros, ¿no?
Entonces aquí tengo una roca alterada y por eso pues, es poco permeable. Luego una arenisca fracturada, pero sí me dan valores de 2 unidades Liouville. Entonces aquí la arenisca, pues aunque esté fracturada, sí, es impermeable. Raro, ¿no? Porque las areniscas presentan una porosidad alta, pero muchas veces la misma agua, sí, precipita carbonato de calcio, sílice en los poros y sella en esa porosidad, bajan la porosidad, ¿no? Caliza fracturada, igual que la arenisca, pero la caliza, sí, la caliza que hizo, pues se volvió poco permeable, ¿no? Luego otra arenisca como esta fracturada, igual es impermeable. Arenisca dura, impermeable, ¿no? Tiene valores de 1 a 2. Y luego hay una zona de falla, de fracturas, donde pues la permeabilidad se hace poco permeable. Y luego en esta arenisca, igual que en esta, pues tenemos que esta área es que impermeable de 32 a 37 metros, de 20 a 25 es impermeable también. De 10 a 12 es impermeable también. Y los demás tramos por las fracturas, por el tipo de roca y por el tipo de material que está muy alterado, pues a lo mejor aquí ya es un suelo, pues entonces tiene permeabilidad, ¿ok? Sí. Ok, Maguey. Sale. Ok, si entonces tengo de 0 a 3, el tipo de macizo rocoso es un tipo impermeable. Si tengo más de 3 hasta 11, poco permeable, más de 11 hasta 25 permeable, más de 25 hasta 40 muy permeable y mayor de 40 unidades Liouville altamente permeable. O también puedo decir que de 0 a 3 es un tramo no conductivo, de más de 3 hasta 11 es un tramo poco conductivo, de más de 11 hasta 25 es un tramo conductivo, de más de 25 hasta 40 es un tramo muy conductivo y más de 40 es un tramo altamente conductivo. Bueno, a veces nada más nos damos con números, ¿no? Pero bueno, en realidad, ¿qué es? Si estoy trabajando para una presa, pues yo debo de tener en mis pruebas, ¿sí? De permeabilidad, pues valores de 0 a 3, ¿no? Que sean, ¿qué? Impermeables. Porque estamos diciendo de una presa necesito agua y necesito agua para manejarla a nivel de superficie y llevarla donde están los álabes de las turbinas para que muevan estas turbinas. Si yo estoy fluctuando en que entro a un tramo impermeable, luego un tramo poco permeable, luego se hace más permeable, pues aquí ya hay pérdida de agua y entonces pues la cantidad de agua que necesito para meter a esos álabes, pues a lo mejor pues no pela, ¿no? Y entonces tendré que dar tratamiento para volverlo impermeable el terreno. ¿Y por qué no lo hicieron cuando se hicieron las pruebas, no? ¿Por qué ya ahorita que está jalando la presa la señora? Pues a veces por inconsciencia, pues dicen, es poco permeable, no hay pedo. Y al rato, este poco permeable se me hace permeable o se me hace muy permeable. ¿Por qué? Porque en este tramo de material, pues voy a poner agua y el agua intemperiza, meteoriza, altera, erosiona, cierra, abre fisuras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí había que darle tratamiento a todo esto. Obviamente, si tengo más de 40, ya es muy sofisticado el tratamiento que tengo que darle, ¿no? A lo mejor a estos tendré que meterle geomembranas, geotextiles, arcillas, para volverlos impermeables, ¿ok? Sobre todo en la zona del vaso de almacenamiento. Yo voy a tener un límite de agua. Si ese límite me baja, pues no puedo generar ni 1 kilowatt porque no hay agua para mover los álabes de las turbinas, ¿ok? ¿Sale? ¿Alguna pregunta de Liu? ¿El tramo impermeable se puede hacer después permeable con el tiempo? Sí, se puede hacer permeable. ¿Y ahí qué sería? ¿Derivado de qué? Por ejemplo, de un sismo, de un seiche, de un
cambio climático, ¿sí? Si era calorcito y ahora ya se volvió frío, el agua se congela, al congelarse adquiere mayor volumen, y al adquirir mayor volumen, si tenías menos de 1 milímetro, pues microfisuras pues van a abrirse a 1 milímetro, a 2 o a 3, y al abrirse más y más también el agua altera esas paredes y bueno, pues puede hacer que tu agua se vaya por ese tramo que se está alterando, que se está fisurando cada vez más por el cambio climático, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Entonces, pues sí, de impermeable puede ser, tratarse, pero por eso se está monitoreando todas las presas, ¿no? Para a ver si se movió la ladera, a ver si se movió el rollo, el gasto ha venido a menos, malo que el gasto venga a menos, ¿no? Necesitamos agua, necesitamos un nivel mínimo de agua para operar. Si tenemos abajo de ese mínimo, y sobre todo si hay precipitación de iones que se van a volver compuestos como calizas, como dolomías, como yesos, como anhidritas, como sal, pues ahora ya vas a tener no suelo sino roca, y lo que vas a tener es un tirante de agua pues, cada vez más pequeño, ¿no? Entonces te puede volver inoperante tu presa. ¿Ok? Ok. Otra prueba es la tipo Lefranc. Esta se efectúa en suelos o bien en rocas muy alteradas o fracturadas, ¿sí? Cuando no alcanzamos una presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado porque está muy fisurada, muy alterada la roca, pues ya el huyó no pela, ¿no? Y entonces entra la prueba Lefranc y lo tratamos como si fuera un suelo. De acuerdo con la naturaleza del terreno, podemos programar dos tipos, o bien de flujo constante o de flujo variable. En los dos casos, las pruebas se realizan a medida que avanza la perforación. Las pruebas de flujo constante determinan la profundidad de un tramo de la perforación al inyectar o bombear del pozo un caudal constante de agua, señalando la profundidad a la que se estabiliza el nivel del agua con ese caudal y haciendo varias observaciones al hacer variar este nivel. La prueba con inyección constante se efectúa conforme avanza la perforación, es decir, una vez que la perforación ha llegado a la profundidad de la parte inferior del tramo por probar. Entonces aquí tenemos a nivel constante la hipótesis del cilindro alargado, ¿no? Entonces tenemos un nivel freático, ¿sí? Llenamos el pozo de agua y tenemos del nivel freático a la altura que llenamos, pues H1, H2, ¿no? Este sería el nivel freático y de aquí hasta cierta altura tenemos, sí, la altura que tenemos el material con el agua y su longitud, y este equivaldría a 2 veces el radio. La prueba la iniciamos vertiendo agua dentro de la perforación, calibramos con una válvula de control el gasto hasta que el nivel se estabilice con una carga de 10 metros, medidos a partir del centro de la cámara filtrante. En ese instante se inicia el conteo del tiempo de la prueba, generalmente de 10 minutos, lapso en el que continuamente se comprueba por medio de una sonda eléctrica que no varíe el nivel del agua. Terminado el tiempo de prueba, se tomará en el medidor el volumen inyectado, con lo que los niveles estables irán bajando y en cada operación se tomará el tiempo y el volumen inyectado. La prueba con bombeo de gasto constante se efectúa en una cámara filtrante semejante a la anterior. La prueba se inicia bombeando agua de la perforación, calibrando la velocidad de la bomba hasta que el nivel se estabilice dentro del ADM del pozo, a no más de 10 metros de la superficie del manto. Bajo estas condiciones se inicia el conteo del tiempo de la prueba, generalmente 10 minutos, comprobando periódicamente con la sonda eléctrica que el nivel estable no haya variado. Terminado el tiempo de observación, se toma la lectura del volumen bombeado en el medidor. Para las siguientes observaciones irá disminuyendo la aceleración de la bomba, con la que los niveles estables irán subiendo y en cada operación se tomará el tiempo y el volumen bombeado.
Las pruebas de flujo variable se dividen en ensayos de ascenso y descenso. El principio de la prueba con ascenso en la superficie del agua consiste en ir determinando la velocidad con que varía el nivel dentro del tubo del ADM, habiendo extraído previamente una columna de agua. Durante el tiempo que dure el ensayo no se extrae o agrega más agua. La carga que se aplica para la prueba al extraer el agua de la perforación no debe ser mayor de 10 metros, contados a partir de la superficie del nivel freático. La longitud del tramo probado no deberá ser mayor de 5 metros, o bien que la relación entre la longitud del tramo y el diámetro de la perforación sea igual o mayor de 5. La prueba de permeabilidad de flujo variable con descenso de la superficie del agua consiste en determinar la velocidad con que varía el nivel dentro del tubo del ADM, habiendo vertido previamente una columna de agua sin que se agregue o extraiga líquido durante el tiempo que dure la prueba. La carga máxima no debe ser mayor de 10 metros a partir del centro de la cámara filtrante o del nivel freático. La longitud del tramo probado no deberá ser mayor de 5 metros, o bien que la relación entre la longitud del tramo y el diámetro de la perforación sea igual o mayor de 5 metros. En la figura 4.10 se presentan los detalles de la prueba tipo Lefranc con carga constante y carga variable con los factores de forma para las condiciones del tramo enseñado. La permeabilidad se termina con la siguiente ecuación. Si el gasto va a ser igual a un coeficiente que caracteriza la geometría del área de filtración por la permeabilidad o constante hidráulica y por las diferencias de altura. Es el valor de la sobrecarga delta H y Q será el gasto de inyección. Entonces, perforamos, agregamos agua, tenemos 2, 3 niveles. En base a esos niveles, la cantidad de agua que estemos siempre constante no debe de bajar mi nivel, ¿sí? Y entonces con la fórmula anterior, pues yo voy a sacar la permeabilidad al despejar de la fórmula. La fórmula es ¿cómo se llama? La ley de Darcy, ¿no? El gasto es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área el cual atraviesa el agua, ¿no? Entonces, las condiciones de frontera, de acuerdo a la tubería de ADM o de acuerdo al sondeo, ¿sí? Los factores de forma son 2.75 veces el diámetro, o 2 veces el diámetro, o 2 veces la permeabilidad por la longitud del tramo probado por el logaritmo ACE, y 2 veces la longitud sobre el diámetro, o bien el factor es 2 veces pi por la longitud entre el logaritmo ACE elevado a la 2 veces la longitud del tramo entre su diámetro por M, donde M va a ser la permeabilidad convergente entre la permeabilidad divergente elevado al cuadrado, y el tramo de longitud sea mayor a 4 veces el diámetro. Y por último, el factor de carga va a ser igual a 2 pi por la longitud del tramo a probar entre el logaritmo base E elevado a la 4 veces la longitud sobre el diámetro para un diámetro o una longitud mayor de 40. El sondeo extendido a la distancia detrás del fin de la tubería de mado en suelo o en roca sean fracturadas o alteradas y que sean impermeables, ¿no? El tiempo en horas con respecto al tiempo y a estas variaciones de las cargas de agua, ¿sí? Entonces me da la relación de esas cargas. La altura con respecto al nivel del agua para un tiempo 0, para un tiempo 1, para un tiempo 2. Pues bueno, no, yo no sé si en suelos les dijeron esto, pero este es básicamente para suelos, y esta prueba se hace por debajo del nivel de aguas freáticas. Si el tramo de prueba es por encima del nivel de aguas freáticas, entonces ya se hace otro tipo de prueba, ya no se hace el Lefranc. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? No hay. Nunca hay.
Sí, cementante, 12J, que sería que las dimensiones del gato plano, 12 las dimensiones de la hendidura donde va el gato plano, D será la distancia entre la hendidura y el gato plano, ¿sí? Separación de 5 centímetros de las anclas y 15 centímetros de las anclas de un lado con respecto al otro lado, ¿sí? 18 centímetros de penetración. ¿Sí lo están viendo? Sí, y aquí estaría el gato plano, ¿no? Y los elementos que luego utilizamos para ver la presión de cancelación, ¿no? Y me dice calcular el esfuerzo al gato plano, calcular el esfuerzo normal al gato plano en un ensayo realizado en una masa rocosa. El gato plano fue cuadrado de 60 centímetros de lado, la ranura fue de 85, las presiones de cancelación necesarias para anular las deformaciones en cada par de referencia son las siguientes, ¿no? Del par AA, es decir, de este par AA, sí, lecturas fueron de 1845 milímetros y 720, la presión de cancelación de 13.82, de la BP, sí, 1415, 252 y presión de cancelación 1397, y la CC 2250 y 1190, CC estaría aquí, ¿verdad? Y la presión fue de 14.26, ¿ok? ¿Sale? Entonces utilizamos que les presión de cancelación por la longitud del gato plano menos, ¿sí? La distancia entre el gato plano y la pared y entre la distancia de la hendidura. Entonces la presión de cancelación es P. Este es igual a la presión de cancelación del punto A más la presión de cancelación del punto B más 2 veces la presión de cancelación en C entre 4. La presión de cancelación del punto A es 1382, del otro es 1397 y 1426. 1382, 1397 y 1426, multiplicado 2 y dividido entre 4. Me da una presión de 14.08, ¿ok? Sí. 12J me dice, el gato plano fue cuadrado de 60 centímetros, 12J es pero yo nomás requiero CJ, entonces, si esto es igual a 60, CJ va a ser 60 entre 2, ¿no? Igual a 30 centímetros, ¿ok? Y luego 12 es igual a la longitud de la ranura, 12 es igual a 85, me dicen, entonces C va a ser igual a 85 entre 2, al despejar 42.5 centímetros es el valor de C. CJ va a ir aquí, que vale 30, menos D, que ahorita lo sacamos, entre C, que vale 42.5, por P, que vale 14.8, ¿no? Entonces, D es la, ¿sí? 12 menos esto, ¿no? Menos 12J. Entonces 12 menos 12J son 85 menos 60
igual a 25 centímetros, sustituimos 14.08 por 30 centímetros, menos 25 centímetros entre 42.5 centímetros, entonces el esfuerzo normal al gato plano fue de 1.66 megapascales. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se lo copiaron todo? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda o pregunta? Por el momento no. Todo bien. Ok, en esta figura el esfuerzo anual estaría perpendicular a su vista, ¿no? Estaría paralelo a su visión. Y en este caso, el esfuerzo normal estaría perpendicular al gato plano, es decir, iría aquí, ¿no? En esta dirección. ¿Sale? Sí, profe. Profesor, Sí. ¿cree que ya me puede retirar? Es que No, ya vamos a retirar todos, ya. Ok, les digo que yo les voy a subir su calificación y el lunes no